Nos encontramos aquí con el profesor Francisco Cordero Osorio. Francisco viene de México, del Centro de Investigación y Estudios Avanzados del IPN, el Instituto Politécnico Nacional, más conocido como el CINVESTAF. Francisco, bienvenido. Nos acompaña en el marco de la cuarta cátedra itinerante en didáctica de la matemática. Me parece oportuno, antes de dejar que Francisco salude, dar mi agradecimiento porque en medio de su apretada agenda, Francisco acogió la idea de acompañarnos en esta empresa a nosotros como universidad, y en su estancia y en otras oportunidades que hemos tenido de compartir con él, más que un académico, nos ha aportado con su amistad y su cariño. Pues muchas gracias, Marta. Para mí, como te lo dije siempre, es un honor estar aquí con ustedes, contribuir en su problemática, en todo este trabajo que ya pude percibir que es enorme sobre la enseñanza y aprendizaje de la matemática. Su preocupación de ustedes es legítima, me parece que es algo que sucede en todos los lugares y en ciudades como esas también, pero pues aquí estamos con muchas ganas de trabajar y de contribuir, y si mi visita sirve de algún apoyo, pues con todo gusto, aquí estamos. Bueno, Francisco, contaba en estos días cuando charlábamos con estudiantes, los otros invitados, que la cátedra itinerante, lo que esperamos que nos ofrezca la oportunidad es de que cuando tengamos académicos que visiten por alguna circunstancia el país, así no lleguen a nuestra universidad, entonces esta cátedra nos permita no solamente a los profesores, sino también a algunos otros miembros de nuestra comunidad educativa, desplazarnos a otra universidad para poder compartir con el catedrático. En esa idea, pues esta es la cuarta vez que nos reunimos, siempre con preguntas que tienen que ver mucho con el desarrollo de nuestro programa, de nuestra facultad y por ende de nuestra universidad. Entonces yo quisiera que tú un poquito le comentaras a los televidentes cuál es tu cuento, digamos, con la matemática educativa. Porque pues nuestra cátedra es en didáctica de la matemática, pero creo que tú has visto por allí un afiche que cargamos siempre, que entonces dice didáctica de la matemática, educación matemática, matemática educativa, y en nuestro contexto, como en muchos otros contextos en el mundo, hay personas que no entienden esa diferencia, hay personas que toman como igual esas, digamos, como sinónimos, esas tres posturas. Entonces, para el objetivo del programa de hoy, a mí me parece que es importante que en medio de esta conversación tú hagas esa precisión. Claro, con todo gusto, por supuesto. Mira, les decía yo el lunes que matemática educativa, como un término genérico, para mí sería así, es decir, matemática educativa, educación matemática y didáctica de la matemática, la queremos ver como una disciplina, y que justo importa decir que nace allá por los años 70. O sea, esta disciplina tiene cerca de 40 años, y eso fue un movimiento, es algo muy interesante, porque en el mundo hay problemas de enseñanza y aprendizaje de la matemática, y justo en los 70 hace una crisis, ¿verdad? Y entonces comunidades de educadores, comunidades de matemáticos se reúnen, no porque hubiera un acuerdo mundial, sino por la situación, y por diferentes aspectos. O sea, cada quien tiene su historia, pero es en la década de los 70 donde se declara la necesidad de crear, de construir una nueva disciplina que tome como objeto de estudio la construcción del conocimiento matemático para ser enseñado y ser aprendido. En nuestro caso, en México, tenemos nuestra historia. Esto surge allá por los años 70 también, por el año 75. La Secretaría de Educación Pública determina el rehacer los libros de primaria, y en un razonamiento me parece sensato lo que ellos dicen: quienes tienen que escribir los libros de la primaria debe de ser los matemáticos
que hacen matemáticas. Y entonces fueron al Centro de Investigación y Estudios Avanzados, al Departamento de Matemáticas, y ofrecieron ese trabajo. Y los matemáticos, con una voluntad enorme de colaborar con la educación, pues dijeron que sí. Ahí descubren que no bastaba ser expertos en matemáticas, investigadores con resultados de matemáticas, para sentarse a escribir los libros. Ahí descubren que había que tener otro tipo de conocimiento. Y entonces ahí nace la idea de una matemática educativa, y entonces más tarde pues se convierte en un posgrado, más tarde hay maestría en ciencias en matemática educativa, y mucho más tarde aparece el doctorado en matemática educativa. Entonces yo creo que es algo muy importante para los televidentes también, porque así van a entender la dimensión de la problemática. O sea, nace es profeso una disciplina que toma como objeto de estudio a ello. Entonces esto nace en Francia, que se le llama didáctica de la matemática, y bueno, entonces se corre esa idea en Europa. Entonces generalmente en Europa le llaman didáctica de la matemática, y en el mundo anglosajón es el Math Education. Entonces una traducción al español se convierte en educación matemática, y en México no es una traducción ni de ambas, sino fue una decisión de precisar un término de lo que se quería hacer ahí, y se le llamó matemática educativa. Entonces es un poco lo que hacemos. Hoy, en síntesis, yo diría que lo que hacemos es estudiamos la construcción social del conocimiento matemático para entender qué hacer en las aulas, en las instituciones. Entonces necesitamos salirnos, es decir, no solo mirarlo en el aula, sino para comprenderlo del aula tenemos que hacer un entorno. Entonces nos interesa mucho cómo la gente usa su conocimiento matemático, cómo un docente usa su conocimiento matemático, pero también cómo las profesiones usan su conocimiento matemático, la ingeniería, la química, la biología, etc. Y de esta manera estamos haciendo pues nuestros constructos teóricos, porque lo necesitamos hacer, pero también estamos haciendo nuestras propuestas, que fundamentalmente reformulan lo que es en sí la enseñanza y aprendizaje de la matemática, con el fin de mejorarlo. Bueno, muchas gracias, Francisco. También, digamos que yo quiero hacerte unas preguntas puntuales. Por supuesto. Porque acuerda que nuestra audiencia es una audiencia general. Claro. Y entonces nuestra área, como bien lo hemos venido discutiendo, como se discute desde hace tantos años, pues nuestra área es un área que se dijera, aquí en Colombia decimos el coco, el área que nadie quiere, pero además de que nadie quiere, nadie entiende, de la que todo el mundo se desentiende. Entonces ha llamado también la atención, igual que nos decías ayer en la charla, ellos, ese trabajo con los niños, ese trabajo con la gente, porque en varios momentos lo has utilizado. Entonces, a la audiencia me han pedido el favor de que si de pronto tú les pudieras regalar, como en un ejemplo un poco más puntual, ¿cómo sería eso de involucrar a la gente o cómo es que se hace con la matemática educativa para meter a la gente, para hacer un discurso, digamos, para la gente, para trabajar con ellos y para ellos? Mira, yo creo que uno de los problemas más graves de la enseñanza y aprendizaje de la matemática es que la forma en que se enseña no se pone en el lugar del que aprende. Es decir, fíjate cómo es el conocimiento. Es decir, hay un conocimiento disciplinar, vamos a pensar la matemática, y entonces se decide enseñar matemáticas a alguien que consideramos que no sabe matemáticas, que no tiene un conocimiento matemático. Entonces realmente se hace todo este formato de enseñanza con esa finalidad, es decir, te falta algo, tú no lo tienes y yo te lo voy a dar. En cambio, esta perspectiva que nosotros trabajamos cuando decimos construcción social del conocimiento, partimos del hecho de que usted, el niño, el profesionista, la gente en general, tiene un conocimiento matemático. Es ponernos en su lugar y a partir de ahí reformular lo que sería educar en matemáticas. Esa es un poco la idea, ¿no? Entonces tenemos muchas actividades, muchas investigaciones que se han realizado. Yo les hablé ayer de un programa que se hizo en el Cinvestav, Cinves Niños, donde nos pusimos en contacto a nivel de toda la ciencia con los niños, pero siempre partimos de la idea desde el niño. Es más, este libro se llama
la ciencia desde el niño. O sea, ese desde quiere recalcar, quiere hacer ver de qué se trata. Ahora, para fines más prácticos, yo diría, resulta ser que todos los humanos, todos los seres humanos, tú, yo, el público en general, los profesionistas, los docentes, los alumnos, niñas, niños, jóvenes, son funcionales. Somos funcionales. Nuestro conocimiento es funcional, ¿verdad? Es decir, partimos de la idea de que es funcional. Entonces, de ahí viene el hecho de que esa forma de enseñar matemáticas no corresponde con esa funcionalidad. Bueno, entonces te voy a cortar un momentico para que nos vayamos a comerciales, pero luego de comerciales quisiera que siguiéramos conversando un poco acerca de esa funcionalidad. Por supuesto. Uh-huh. Bueno, nuestro invitado de la cuarta cátedra itinerante en didáctica de la matemática, y que estabas hablando sobre la función, ¿cierto? La función social, digamos, del conocimiento matemático, la funcionalidad. Entonces, quisiéramos nosotros conocer un poco más sobre eso. Por supuesto. Entonces, yo partía de la idea de que esa es una creencia, lo creemos, yo sí creo que así es, que el conocimiento es funcional. Entonces, todo niño, niña, jóvenes, son funcionales en su conocimiento. Reciben una matemática que no entra en esa naturaleza de ellos. Es por eso que se convierte en algo difícil, tedioso. Algunos jóvenes, niñas, niños, no les gusta la matemática. Otros sí les gusta, por supuesto, pero son la minoría, etcétera, etcétera. Bueno, ¿qué quiere decir que el conocimiento sea funcional y qué quiere decir que la matemática debe de ser, en el ejercicio de ser enseñada y hacer aprendida, funcional? Pues yo lo diría en una palabra. Funcional quiere decir que te funciona, ¿verdad? Entonces, orgánicamente, ciertos aspectos están en un organismo porque funciona. Por eso hablamos, por eso nos movemos, por eso sentimos. El conocimiento es exactamente lo mismo. Entonces, a mí me parece que cualquier niño, cualquier niña siente el conocimiento, lo debe de sentir, ¿verdad? Es decir, es como si pensáramos en un objeto tangible, lo toca, lo sobrecarga, lo carga, sabe si es pesado o no, lo prueba, ¿verdad? Porque lo muerde, si es duro o si es blandito, si tiene cierto sabor, etc. Y de esta manera va aprendiendo. Entonces, aquí el punto es cómo convertimos ese conocimiento matemático en esa idea, porque así es como aprendemos. Entonces, aquí la pregunta es, ¿somos capaces de que un jovencito, una niñita, un niñito pueda tocar el conocimiento matemático en esa dimensión? Entonces, yo pensaría que mientras no seamos capaces, el problema va a seguir. Entonces, debemos de crear los referentes para que eso suceda. Entonces, debemos de hacer referentes de tal suerte que un niño pueda tocar las cosas. Entonces, nuestras investigaciones nos obligan a pensar qué cosas son naturales para los humanos. Ayer ponía un ejemplo donde hablaba de la reproducción de un comportamiento. Es esa reproducción de un comportamiento. Evidentemente que ese es un nombre que le estamos dando a una categoría de cierto conocimiento matemático. Es más, yo diría, de cierto uso del conocimiento matemático. Pero como la referencia es reproducción de un comportamiento, pareciera ser que a priori no estamos hablando de matemáticas. Y ayer hacía ver cómo los niños pueden reproducir un dibujo
figuras que incluso están en sus textos de matemáticas, y cómo eso más tarde se convierte en un problema matemático, ¿verdad? Entonces hablaba de la estabilidad. Pero entonces pensemos que uno pudiera hacer secuencias dependiendo de los niveles educativos, porque la funcionalidad es transversal. Entonces debemos de exhibir esa transversalidad en los niveles educativos. Entonces, sí se pueden poner situaciones, ya las hemos hecho, hemos trabajado situaciones donde la categoría de conocimiento que se pone en juego es la reproducción de un comportamiento. Y entonces suceden muchas cosas extraordinarias. Aquí el debate fuerte y la tensión es que esa categoría no se parece a la matemática de la currícula, ¿verdad? Ese es el asunto, y es la tensión que se pone sobre cuando estamos discutiendo lo que es educación. Entonces, ese es un poco el asunto de esto, ¿verdad? Actividades hay muchas, hoy uno puede usar la tecnología, por supuesto, uno no la está desfasando la tecnología, entonces la tecnología tiene muchos apoyos para poder realizar actividades de reproducir comportamientos, y los niños discuten, conjeturan, lo establecen a través incluso de una escritura, a través de gráficas, a través de símbolos. Pero entonces la condición de aprendizaje cambia completamente, ¿verdad? O sea, es decir, es solo ayudar al niño que desarrolle su funcionalidad, porque él la tiene. O sea, no es que los vamos a enseñar a ser funcionales, sino partimos del hecho de que él es funcional hacia el conocimiento. Entonces debemos de crear actividades, situaciones nosotros le llamamos, para que esto suceda. Bueno, también considero que tu presencia acá, al igual que la de nuestros otros 4 invitados, el profesor Edgar Guacaneme de la Universidad Pedagógica Nacional, el profesor Osvaldo Rojas de la Universidad Antonio Nariño, la profesora Elizabeth Hurtado de la Universidad de la Amazonía y el profesor Mauro Ochoa, también de la Universidad de la Amazonía, nos ha permitido en estos días discutir sobre algunos aspectos que tienen que ver con los, digamos, los cánones, las cuestiones elementales hacia buscar, ¿no?, la formación en la calidad de el profesor de matemáticas, porque lo que nos aúna, digamos, es ese profesor que está en formación, cómo recibe, digamos, esa matemática, cómo trabaja esa matemática y cómo la hace funcional para ser profesor de matemáticas. En ese sentido, entonces, también tú hablabas en una de tus charlas sobre la función del docente. Entonces, a mí me gustaría que ya para ir terminando, tú nos refirieras también a la comunidad algo al respecto. Claro. Mira, el papel del docente, pues es un aspecto muy delicado, complejo, pero sí tenemos necesariamente que pronunciarnos a qué cosas habría que hacer. Un reto que tiene el docente de matemáticas es romper con ese discurso matemático escolar. Entonces, realmente no lo va a hacer por sí solo, ¿verdad? Porque sería dejarle una tarea muy difícil. Entonces, las investigaciones en nuestra disciplina también le debe dar elementos para ayudarlo a romper con ese discurso matemático escolar y abrir el otro, porque fíjate, se trata de eso, o sea, se trata de una transformación. Entonces, yo creo que cada vez debemos tener programas permanentes, ese es un aspecto muy importante, o sea, un programa permanente, o sea, no un programa de hoy termina y después ya no nos vemos, ¿no? Un programa que siempre esté en su trabajo, en su profesión, ¿verdad? Que el sistema educativo lo esté alimentando. En ese programa lo que debe suceder es que el profesor debe de rehacer, debe de trastocar lo que es en sí la matemática escolar. O sea, si un docente no puede trastocar la matemática escolar, no va a lograr la transformación. Entonces debemos darle todos los elementos para que eso suceda. Entre ellos, entonces están nuestros estudios, donde hacemos este marco de referencia y nos presenta un conocimiento que es funcional, que es operable, que son situaciones,
en las cuales él puede trabajar y demás, y de esta manera va a enfrentarse a ese rediseño del discurso matemático escolar, ¿verdad? Es decir, el docente tiene que aprender que hay un conocimiento en uso, ¿verdad? Él tiene que conocer cómo usa su conocimiento. Es parte de la formación, no es solo como una consigna. Usted tiene que conocer, sino es parte de la formación que tenemos que dar. Y de esta manera también tiene que ser muy sensible a entender cómo los niños, las niñas, los jóvenes usan su conocimiento matemático. Y esos serían los referentes. Eso es lo que le estamos llamando marco de referencia, ¿verdad? Entonces, cambia todo, ¿verdad? Un docente tendrá que entender cómo los usos del conocimiento viven en la matemática escolar, cómo viven en la profesión, en otros dominios de conocimiento, cómo viven en el ciudadano común y corriente, o sea, la gente, pero también deberá estudiar las transversalidades. Esto es el marco de referencia que estamos construyendo en la matemática educativa. Entonces, un docente va a tener un panorama mucho más completo. Decíamos hace rato en la mañana, sobre todo Edgar, nos decía, ¿qué es profundizar el conocimiento matemático para un docente? Para mí sería eso. En esta línea de investigación, en esta perspectiva, sería eso. Eso es profundizar. Eso sería profundizar el conocimiento matemático. Estamos hablando de eso. Bueno, qué bueno, Francisco. También digamos que no quisiera que los televidentes se fueran o que tú te fueras sin conocer que, bueno, esta cátedra, como decíamos al principio, nos ha permitido que aquí a la universidad lleguen personas de tu talla, muchos amigos, colegas. Aquí estuvimos sentados con tu compañero de trabajo, el doctor Ricardo Cantoral, a quien pues por este medio también saludamos. Entonces, no quisiera que te fueras ya para ir terminando sin que nos contaras algo sobre el Cimbes Niños, y si de pronto hay algún día la posibilidad de que algunos de nuestros niños pudieran ir a visitar el Cimbestaff. Claro, con todo gusto, sería un orgullo y un honor pues que esto suceda. Bueno, Cimbes Niños, hoy existe un libro, entonces sería bueno que se hicieran del libro. Es de la editorial Gediza, se llama La ciencia desde el niño, porque el conocimiento también se siente. La experiencia fue bárbara, fue espectacular, ni siquiera lo sabíamos que eso iba a suceder, pero como les platiqué ayer, eso inicia en el 2008, con una atención de público de 4,000, cuando el último Cimbes Niños, que fue en el 2014, asistieron 20,000. En suma, en esos 8 años, fue una asistencia de 80,000 personas. Fue realmente un éxito, se puso en contacto con los niños, conocieron un centro de investigación, conocieron científicos en ejercicio y científicos en formación. Pues fue algo que hizo que el niño pudiera de alguna manera creer que él puede ser científico, y tal vez el día de mañana lo es, o tal vez no, por su decisión, pero entonces se le dio los elementos para que no estuviera lejano a ese conocimiento o a ese quehacer, ¿verdad? Que parece que está por allá y la sociedad está por acá. Creo yo que fue algo muy importante, y justo el principio que sostuvo el proyecto fue esto que acabo de decir. Pensar que la ciencia es funcional, platicar con investigadores científicos y que también coincidieron en esta idea, y hacer actividades para que el niño pudiera estar más cercano de lo que él cree que es la ciencia. Claro, lástima que el tiempo pues sea tan corto. Sí, claro. Nos vamos de todas maneras con el placer de haberte escuchado, te seguimos agradeciendo. Puedes estar seguro que el lugar en nuestros corazones ya lo tienes. Muchas gracias. Esperamos también que nosotros podamos permanecer en tu corazón, y sobre todo que podamos establecer relaciones, lazos académicos, por supuesto, que nos permitan de alguna manera crecer y ojalá algún día también contribuir. Sin duda. Entonces, muchísimas gracias. Pues muchas gracias. Bueno, hasta luego. Claro que sí. Chao. Chao, hasta luego.